Hola chicos, ¿cómo va? Nuevamente aquí con una infografía de la película que vimos últimamente, que fue la de Los Santos Inocentes, de 1984, de Mario Camus, que es español, es una película española, que el contexto en el cual ubica la historia es 1960, ¿sí? Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y básicamente el objetivo, digamos, de presentarle esto es que poder fundamentarles primero por qué la vimos, por qué tendríamos que analizarla, este, y después poder respondernos a algunas preguntas que tiene cada personaje, que me parece que son elementos que vamos a abordar durante el año y que a partir de elementos y demás que vayamos como consiguiendo vamos a ir pudiendo respondernos, ¿no? Eh, y por otro lado es que se planteó también para que pensemos un poco el tipo de transición, ¿sí? Que se hace de tiempos, de un tiempo a otro, digo porque el contexto de la historia es 1960 y sin embargo nosotros no podemos determinar si lo que sucede allí eh, es una sociedad tradicional, ¿sí? Con características propias del feudalismo, o es una sociedad moderna, ¿sí? Que forma parte, que tendría elementos del capitalismo de por sí. Eh, Parece, la mayoría de los acontecimientos, las relaciones sociales y las prácticas que llevan a cabo, que podemos ubicarlo en realidad en una sociedad de tipo tradicional. Sin embargo, sabemos que el mundo de 1960 es un mundo totalmente distinto al que se lleva a cabo, digamos, en esta historia tan particular. Digo, 1960, en el cual podemos hablar de un cambio de moda, podemos hablar de música de rock and roll, ¿no? Los Beatles, eh, en general un mundo en el cual el capitalismo avanza casi con prontitud, o sea, de manera efervescente, tenemos multinacionales por todo el mundo, y sin embargo, parece que Los Santos Inocentes, la familia que estamos analizando, es sacada de contexto y podríamos ubicarla, si se quiere, en 1200, 1300, 1400, es decir, su forma de relacionarse entre sí y con el contexto es básicamente la de una sociedad de tipo feudal, ¿sí? Sin embargo, es una sociedad en la cual muchas de estas prácticas no son avaladas como si lo eran en 1300, 1400. Digo esto, ¿por qué? Porque si nosotros vemos las características generales de una sociedad feudal, vemos que los roles de cada uno de las personas que vivían en ese momento son bastante claros y es difícil de objetarlos, ¿sí? Digo, por ejemplo, en una sociedad feudal tenemos aquellos que se dedican a lo militar, ¿sí? Eh, Digo, los señores feudales, aquellos que se dedican al trabajo, que es la mayoría de la población, casi en su totalidad, que podríamos hablar de los siervos, ¿sí? Y finalmente los que se dedican a orar, ¿no? Que vendrían a ser eh, la gente que forma parte, digamos, de una cuestión religiosa, ¿sí? Curas, sacerdotes, etcétera. Es una sociedad bastante reglamentada, uno no puede salir de eso, es decir, es muy probable que el hijo del siervo vaya a ser siervo, el hijo del otro siervo vaya a ser siervo, y siervo, y siervo, y siervo, y el hijo del señor feudal vaya a ser... Es decir, y también eh, otro sector que podríamos decir una aristocracia, ¿sí? Que también casi por herencia está acoplada también a quienes gobiernan y el que gobierna también su hijo va a ser el que gobierne y el hijo así, básicamente una característica central de las monarquías, ¿no? Es decir, una sociedad sin movimiento. Sin embargo, sucede absolutamente todo lo contrario en una sociedad capitalista, en el cual por lo menos lo que se presume es una libertad de tipo económica y política, en el cual si uno quiere, puede participar en política, puede gobernar, ¿sí? Tiene los caminos para hacerlo, si quiere triunfar en la economía, se supone que al tener esa libertad también puede lograrlo, ¿no? Sin embargo, entre feudalismo y capitalismo no podemos decir que hay un momento en el cual, bueno, acá se termina el feudalismo, para atrás el feudalismo y para adelante el capitalismo. A los historiadores les gusta mucho hacer este tipo de cosas y concentran determinados episodios en el cual dice, bueno, para atrás el feudalismo, para adelante el capitalismo,
Y uno puede llegar a ser la Revolución Francesa, ¿sí? Como ustedes analizaron, por ejemplo, ven que después de la Revolución Francesa eh, se va a ir dando paulatinamente un tipo de libertad política en el cual se va corriendo, ¿sí? La idea de los que gobiernan siguen siendo los mismos por herencia, etcétera, ¿no? Sin embargo, sabemos que eso es paulatino, insisto. Digo, no podemos hablar de que el feudalismo se termina y después arranca el capitalismo por un acontecimiento en particular. Sin embargo, sí podemos decir que durante todo el siglo XIX, en 1800, se da este paso hacia aquí, ¿no? Sin embargo, insisto, nuevamente, nuestros personajes están ubicados ya en pleno capitalismo y parecen sacados de 1400, ¿sí? Esta sería como la pregunta principal que nos hacemos, si es una sociedad tradicional o una sociedad moderna, ¿sí? Entonces me gustaría ahora, una vez que pensemos estas cuestiones que se charlaron recién, eh, ¿qué preguntas, no, nos hacemos a partir de cada uno de los personajes? Y aquí está Paco, Paco el Bajo, que es un personaje bastante particular en el sentido de que, no sé, podríamos decir que es un bonachón, ¿no? Es un buen tipo, podríamos decirlo de esa manera, en el cual en su familia, ¿sí? La conformación de su familia, eh, parece que su posición ahí, su rol, ¿no? Es el de, bueno, el de trabajador, el de darle de comer, el de apaciguar las cosas, ¿sí? Quien parece tener las riendas, ¿sí? De la familia es Régula, sin duda, o eso por lo menos lo entiendo yo de esa manera, ¿sí? Y con asignaciones bastante particulares dentro de la familia, lo que hace básicamente llevar el orden, ¿no? Hace la comida, cuida a su hija, la niña chica, está bueno, muy preocupada por su hermano, que es Azarías, y demás, por sus hijos, porque estén bien, porque coman, porque, bueno, ¿no? Me parece como un rol, ese típico rol de madre con sus elementos y demás. Pero digo, volviendo a Paco y esta imagen no, aunque nada en el cine, hay una frase que dice, nada en el cine está hecho así eh, por azar, ¿no? Hasta la misma imagen de presentación nos ubica la característica de cada uno de los personajes, ¿sí? Eh, digo, Paco es el bonachón y está mirando para abajo y esa es una posición de persona sumisa en un montón de aspectos, ¿no? Entonces, digo, la primera pregunta en cuanto a cómo se lleva a cabo la película es ¿por qué el hombre se deja dominar por el hombre, ¿no? ¿Por qué Paco se deja dominar por el señorcito Iván? Y la otra pregunta es, ¿un hombre como él, o digo, como Iván, como el señorcito Iván, domina a otro por dinero, por amor, por respeto? Una de las preguntas que se hace la sociología de por sí es ¿por qué el hombre se deja dominar? Algunos ponen el acento en por qué se deja dominar y otros ponen el acento de por qué domina, ¿no? Pero más allá de dónde pongamos el acento, la resolución central es cuáles son las explicaciones de por qué existe la dominación de un hombre por sobre otro, ¿no? Y lo podemos explicar a así como sin entrar de lleno en el tema, es que de alguna manera es una cuestión bastante costumbrista, si se quiere, pero en realidad el tipo de dominación que está ejerciendo el señorcito Iván es un tipo de dominación feudal, ¿sí? En el cual él está condenado a hacer lo que el señor Iván le diga porque básicamente es su posesión, es la posesión del señorcito Iván y trabaja para él, ¿no? Pero además, poniendo el foco ya en Paco, él no es por dinero, eso está más que claro, sino que es por amor, por respeto. Hay otra convención que lo lleva a él a ser dominado por este personaje, que además es bastante cruel, ¿no? Tiene como muchas cosas de que como que lo acerca, ¿sí? Pero desde el análisis nuestro es una persona bastante cruel, en el cual no tiene ningún problema en aceptar, no en aceptar, digamos, en que el hombre muy malherido, Paco, trabaje para él, que sepa hacer lo que hace con una pata rota, y que a él no le importa realmente su salud, tiene que responder a un pedido que parece como sacado de una historia que no tiene sentido, es que
porque es el que le atrae las palomas, es quien se las va a buscar, ¿no? La paloma no, perdón, es un pájaro que realmente no me estoy acordando ahora en este momento. Bien, una pregunta central que se va a hacer en la sociología es, ¿por qué el hombre se domina por sobre otro? ¿Por qué se deja dominar y por qué domina? La cuestión es, ¿de dónde proviene la dominación? ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener que retraer para decir, bueno, un hombre domina al otro? ¿Sí? Bien, otra cuestión, otro personaje que es sumamente interesante es Azaría, que Azaría es una persona que, bueno, según la historia, parece que ha trabajado para otro tipo de señorcito, ¿sí? Que ha estado siempre a su cuidado, también lo ponemos entre comillas. Es una persona que claramente no da con los estándares de normalidad que se entienden en ese momento de alguien. Es decir, no es normal, podríamos llamarlo que es un loco, ¿no? Pero es un loco bueno en cierto sentido, pero tiene determinadas prácticas que como colapsan, digamos, rompe con el higiene, hace cosas que no se le piden y demás. Es básicamente una molestia en cierto sentido. Pero la pregunta que se basa en la sociología en sí es, ¿quiénes son los locos y quiénes son los sanos? ¿Sí? ¿Cómo se va a determinar que alguien esté loco? ¿Quién nos dice, bueno, usted está loco, aquel está loco? Y después la pregunta es, ¿cómo fundamenta? ¿Cómo se fundamenta que alguien esté loco y alguien esté cuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿quién dice qué es ser cuerdo? ¿Sí? Y si los locos siempre fueron locos o en realidad los elementos que nosotros tenemos para decir que una persona está loca cambiaron de una época a la otra. Es decir, si nosotros decimos que esta persona está loca porque hace determinadas cosas, hacía 200, 300 años haciendo las mismas cosas, podemos decir que no es loco. ¿Sí? Esta es otra cosa que se va a preguntar la sociología y que se lo va a preguntar en el sentido científico. ¿Por qué en el sentido científico? Y ahí volviendo a la medicina. ¿Por qué la medicina nos dice quiénes son cuerdos y quiénes son los locos? ¿Bajo qué concepto? ¿Y por qué lo aceptamos? Bien, dejamos de salir un rato. Nos vamos a Regula. ¿De qué depende nuestro estatus social? Es decir, nuestro espacio en las categorías sociales. ¿Por qué estamos abajo? ¿Por qué estamos arriba? Esta es más general, es una pregunta más general para la familia en realidad. Y si esos estatus sociales se mueven, ¿sí? Sobre todo pensando en que estos personajes o esta familia está condenada a vivir de una manera y a respetar lo que se le imponga económica y políticamente, ¿sí? La sociología se va a preguntar primero qué son los estatus, qué son esos estamentos, qué son esos espacios en los cuales decimos uno está arriba del otro, uno está abajo, y después si eso llega a moverse y de qué depende. Por ejemplo, una clase social, ¿sí? Ya concentrándonos en el capitalismo. ¿Por qué es una clase social? ¿Qué es una clase social? Y si las clases sociales se mueven hacia abajo, hacia arriba. Bien, otro personaje es Nieves. Nieves capaz que nos recuerda ya a algo más contextual porque el señorcito Iván parece condenarla por su género a un determinado rol, ¿sí? Ya tiene determinada edad, es mujer, entonces es muy probable que tenga que ir a hacer determinadas actividades. ¿Cuáles son? Bueno, en este caso, no sé, limpiar la casa, participar de las tareas de, no sé, la cocina, la limpieza, ¿sí? Entonces es una pregunta como bastante normal hoy en día porque hay un movimiento feminista bastante importante que se pregunta si nuestro género define nuestro rol en la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, cuán difícil es escapar o moverse dentro de este rol social y de qué depende eso. Y finalmente, para no extenderme ya demasiado, Kirse, ¿sí? Que es el hijo varón, y una de las preguntas que también le hice en el trabajo es si son los jóvenes, por ser jóvenes, revolucionarios, ¿sí? Y primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es ser revolucionario? Y por otro lado, si los jóvenes aceptan las jerarquías,
¿y qué tipo de jerarquía aceptan? ¿Y por qué los jóvenes aceptan unas jerarquías y otras no? Me pregunto esto porque el señorcito Iván, en una conversación bastante particular con Paco, le expone que ante un hecho en el cual Kirse parece exponer un cierto tipo de rebeldía, le dice, bueno, los jóvenes no aceptan la jerarquía, no aceptan que una persona esté por encima de otra. ¿Sí? Y entonces nos da como Kirse ese personaje revolucionario que no acepta la jerarquía, que quiere romper con ese modelo de sociedad. Sin embargo, al finalizar la película vemos que Kirse está haciendo, forma parte del ejército, ¿sí? Y, y expone toda una moral, un tipo de convención, un tipo de estereotipo del militar que acepta que abajo hay determinados espacios, jerarquías que nos dicen uno está abajo, otro está arriba, dentro de un gran entramado en el cual, por ejemplo, tenemos, no sé, coroneles, oficiales, cabos, etcétera. Digo, ¿por qué aceptamos unas jerarquías y por qué otras no? Esa va a ser otra pregunta de la sociología en general, de por sí. Bueno, ven que hay como muchas cosas, muchas preguntas y demás que este, me parecieron fundamentales como para entrar en tema. Y la idea es que podamos desnaturalizar un montón de cosas, de prácticas, de relaciones que tenemos, que llevamos a cabo constantemente, y ese va a ser el rol de la sociología, repensarse por qué hacemos determinadas cosas, por qué respetamos otras, ¿sí? Posiblemente sea una de las grandes preguntas, ¿para qué sirve la sociología? Y en realidad no vamos a encontrarle algo particular que nos diga, bueno, sirve para esto con exactitud, pero sino más bien el producto, lo que emana la sociología, lo que determina la respuesta a la pregunta, es lo que nosotros demandamos, ¿no? Nosotros queremos saber por qué hacemos esto y por qué hacemos nosotros, y ahí está el sentido de para qué sirve la sociología de por sí. Espero que no se le haya trabado mucho la cabeza. Podemos pensar, ver el video de vuelta y pensar algunas cuestiones. En fin, una pregunta central que va acompañada de esta infografía es ¿por qué creen que la película se llama Los Santos Inocentes? Y quiero que eso me lo resuelvan en un párrafo. Gracias, chicos.